buenos días. Mi nombre es Daniel Herrera San Clemente, soy residente de primer año y hoy vamos a hablar de signos radiográficos y en TAC de tórax. Entonces, ante todo, es importante familiarizarse con los diversos signos para obtener, primero que todo, un diagnóstico oportuno y segundo que todo, para impactar positivamente en la atención del paciente. Bueno, para hablar del primer signo, el primer signo se llama el signo del angiograma por TAC. Es una visualización de los vasos realzados dentro de una opacidad parenquimatosa. Generalmente este signo se asociaba directamente con un adenocarcinoma lepídico, sin embargo se ha encontrado que se puede asociar con otro tipo de procesos, como por ejemplo la neumonía, el edema pulmonar, la neumonitis obstructiva, linfoma y metástasis. Es importante saber que la ausencia de este signo nos quiere decir que hay algún tipo de alteración del parénquima pulmonar subyacente. Entonces aquí en la imagen izquierda vemos un TAC contrastado en una proyección axial de un paciente con un adenocarcinoma de pulmón que muestra el signo del angiograma por TAC, que se manifiesta como un realce de los vasos ramificados que discurren dentro de la masa pulmonar e indicar preservación pues, de la arquitectura pulmonar dentro de la neoplasia infiltrante. Aquí en la imagen de la izquierda podemos observar cómo los vasos se realzan y ya si nos pasamos a la imagen del lado derecho, es una TAC contrastada de un paciente con una neumonía por una Klebsiella. La flecha aquí nos muestra el signo del signo del angiograma, realzando los vasos. Y aquí esta flecha pues más gordita lo que nos quiere mostrar es que hay una ausencia de este signo, lo cual, como les mencioné anteriormente, indicaría que hay algún tipo de alteración en este parénquima, que en este caso podría ser causado por el tejido necrótico. El signo que continúa es el signo del diafragma continuo. El signo del diafragma continuo consiste en una radiolucencia lineal continua que se extiende a lo largo de la línea media por encima del diafragma, un hallazgo que resulta del paso del aire mediastínico por detrás del corazón. Este signo es muy importante para diferenciar el neumomediastino del neumoperitoneo. Entonces aquí vemos el signo, al lado izquierdo vemos una radiografía, pues una radiografía PA de un paciente que presentó dolor torácico, en donde observamos el signo como pues una radiolucencia lineal continua que se extiende a través de la línea media y por encima del diafragma. Este vendría siendo el signo del diafragma continuo. Al lado derecho vemos la TAC contrastada del mismo paciente que muestra un extenso neumomediastino con afección retrocardíaca, que es lo que nos estaría señalando aquí la flecha. Entonces tendría siendo el signo del diafragma continuo. El signo que sigue es el signo del patrón empedrado, en inglés conocido como crazy paving. El crazy paving se refiere a un engrosamiento del tabique interlobulillar y las líneas intralobulillares superpuestas a la tenación en virus esmerilado en la TAC. Inicialmente este signo se describió para proteinosis alveolar, sin embargo se ha asociado que también este signo se ha asociado con otro tipo pues de patologías, como por ejemplo edema pulmonar, hemorragia alveolar, infecciones como por ejemplo neumonía por neumocistis y una neumonía lipoide. Aquí vemos pues las dos imágenes referentes a este signo. En el lado izquierdo vemos una TACAR en una proyección axial de un paciente con proteinosis alveolar que muestra áreas geográficas bilaterales en vidrio esmerilado sobre un fondo de engrosamiento del tabique interlobulillar y líneas intralobulillares, el llamado signo del empedrado, que vendría siendo como este signo de aquí, que se alcanza a ver, o sea, está como el vidrio esmerilado como al fondo y vemos un engrosamiento de los tabiques interlobulillares, que es la que nos da como esa apariencia de empedrado, que uno suele verlo, digamos, como, no sé, como en pues, como una similitud como en los pueblitos, que son las piedras así. Entonces, por eso se le llama el signo del empedrado. Aquí se ve como de esta forma. Y en la derecha vemos un TACAR, proyección axial de un paciente con una neumonía lipoide exógena que muestra opacidades en vidrio esmerilado geográficas bilaterales sobre un fondo de engrosamiento del tabique interlobulillar y líneas intralobulillares que, como lo mencionamos anteriormente, vendría siendo el signo de crazy paving. Vendría siendo este de aquí, como toda esta pues, distribución como geográfica.
El signo que continúa se llama el signo del doble contorno. Este se ve en las radiografías frontales del tórax en presencia de agrandamiento de la aurícula izquierda y ocurre cuando el lado derecho de la aurícula izquierda se extiende detrás de la sombra cardíaca derecha, identando el pulmón adyacente y formando su propia silueta. Entonces acá vemos pues una imagen donde vemos que evidentemente hay una cardiomegalia, pero vemos dos contornos hacia el hemitórax derecho. La primera línea punteada que vendría siendo esta hace referencia al agrandamiento pues, de la aurícula izquierda, y la línea punteada azul vendría siendo el borde del corazón, el cual se encuentra mucho más lateral. Entonces acá vemos pues, ejemplificado con las líneas, y acá en la imagen del lado derecho lo vemos sin las líneas. La primera línea, la línea mucho más medial, vendría siendo el agrandamiento pues, de la aurícula izquierda, y el segundo contorno, la segunda línea, que es mucho más lateral, vendría siendo ya el borde del corazón. El signo que sigue es el signo de la dona. Este signo se visualiza más que todo en la radiografía lateral. Se visualiza un aumento de la densidad y o tamaño de iliar derecho, izquierdo y subcarinal. Este signo está formado por los ganglios linfáticos paratraqueales, ganglios subcarinales y los ganglios retrotraqueales que rodean la tráquea radiolúcida y los bronquios del lóbulo superior, dando una apariencia de dona. Generalmente, las opacidades combinadas del arco aórtico y las arterias pulmonares derecha e izquierda se manifiestan en la radiografía de tórax lateral con una opacidad en forma de herradura. Ya cuando se presenta este signo, que generalmente es por adenopatías, pues digamos que esta herradura se completa formando pues el signo como de la dona. Generalmente este signo se puede ver en pacientes con adenopatía mediastínica, en mucha mayor frecuencia en pacientes pediátricos y también con infección de tuberculosis pulmonar. El signo que continúa se llama el signo del vaso nutricio. Se refiere al hallazgo de una arteria pulmonar que conduce directamente a un nódulo o a una masa, y a menudo indica pues, diseminación hematógena de la enfermedad. Este signo se puede ver en la embolia séptica, metástasis, malformación arteriovenosa, cáncer de pulmón y granulomas. Aquí vemos pues, dos ejemplos de este signo. El primero es un TAC contrastado en una proyección coronal de un paciente con una embolia séptica que muestra nódulos pulmonares sólidos, que serían estos que están aquí, digamos por ejemplo que discurren directamente, y varias ramas de la arteria pulmonar que discurren directamente hacia alguno de los nódulos. Este vendría siendo pues el signo llamado del vaso nutricio. Sabemos entonces el nódulo y vemos como una rama de la arteria pulmonar discurre directamente hacia este nódulo. Al lado derecho vemos una imagen compuesta con un TAC contrastado en una proyección axial y una proyección de máxima intensidad de un paciente con una malformación arteriovenosa que muestra un nódulo en el lóbulo inferior derecho, que vendría siendo que muestra el signo pues, del vaso nutricio, que vendría siendo este de acá. Lo mismo acá, en el MIP. El signo de la joroba de Hampton se refiere a una opacidad subpleural triangular o redondeada del lóbulo inferior, con su vértice dirigido hacia el ilio homolateral, y representa la visualización radiográfica de un infarto pulmonar periférico. Entonces acá vemos una radiografía de tórax PA de un paciente con una enfermedad, con un TEP, que muestra una joroba de Hampton, que vendría siendo este aquí. Vemos cómo el vértice va dirigido hacia el ilio pues ipsilateral. Como les mencioné, pues la joroba de Hampton se caracteriza por una opacidad subpleural periférica que corresponde pues al infarto pulmonar. Al lado derecho vemos una imagen compuesta por un TAC contrastado axial del mismo paciente, que muestra un segmento de embolia, que es lo que nos está señalando aquí la flechita, en el lóbulo inferior izquierdo, y un segmento de opacidad subpleural triangular con un vértice orientado hacia el ilio, que es lo que nos estaría mostrando la imagen del lado, que vendría siendo esta de acá. El signo del pico yuxtafrénico es un hallazgo asociado con la atelectasia del lóbulo superior derecho. Es una opacidad triangular basada en el hemidiafragma ipsilateral en o cerca de su punto más alto, con el vértice orientado hacia arriba. Se ha dicho que este signo se ve comúnmente en presencia de una cisura accesoria inferior, y se cree que representa la retracción superior de esa cisura con anclaje de la pleura diafragmática
y la grasa subpleural. Entonces acá en la imagen de la izquierda vemos una radiografía de tórax PA de un paciente con una atelectasia completa del lóbulo superior derecho, que vendría siendo lo que nos está mostrando la flecha curva acá, que nos muestra el signo del pico yuxtafrénico, que vendría siendo este signo que nos está mostrando esta flecha acá, que como les mencioné anteriormente, se cree que que más que todo se presenta cuando hay algún tipo de cisura accesoria que nos causa, pues como la elevación de esta cisura. Entonces aquí vemos claramente cómo una atelectasia del lóbulo superior nos causa el signo del pico yuxtafrénico. En la imagen del lado derecho vemos la radiografía de tórax lateral del mismo paciente que muestra un desplazamiento anterosuperior, que vendría siendo este, de la cisura principal, que nos señalan las flechas curvas, y también pues, nos está mostrando el pico yuxtafrénico, que vendría siendo este de acá, el signo del pico yuxtafrénico. El signo de la pleura dividida es la separación de la pleura visceral y parietal engrosada, realzada por el líquido intermedio y pues se conoce como el signo de la pleura. Generalmente cuando vemos este signo tenemos que pensar inicialmente en un empiema, sin embargo se ha visto que asociado también a otro tipo de derrames exudativos, por ejemplo un derrame maligno, un hemotórax, un derrame pleural postquirúrgico y otras etiologías pues, de líquido pleural crónico. Entonces aquí vemos pues una imagen bastante clara en donde nos muestra este signo. Este es un TAC sin contraste en una proyección axial de un paciente que presentó fiebre debido a un empiema que muestra un derrame pleural basilar izquierdo y se observa engrosamiento y el realce pues, de la pleura, de la pleura visceral y parietal, formando el llamado signo de la pleura dividida. Acá nos estamos mostrando pues, la pleura visceral y la pleura parietal, la cual se encuentra pues, dividida y ocupada por el líquido. El signo de la línea curvilínea subpleural se refiere a una opacidad lineal que mide entre 1 y 3 milímetros de espesor y se ubica a menos de un centímetro, a menos de un centímetro y paralelo a la pleura. Este signo puede ser una manifestación de una atelectasia dependiente, de un edema pulmonar, fibrosis pulmonar o asbestosis. Es importante saber que cuando se encuentra este signo clínico, bueno, este signo radiológico de una forma aislada, es bastante importante sospechar de asbestosis y tenemos que pues, buscar otros indicios que nos ayuden a pensar en esta patología. Aquí vemos una imagen que ejemplifica el signo, vemos un atacar en una proyección axial de un paciente con asbestosis que muestra el signo de la línea curvilínea subpleural que se manifiesta como una opacidad lineal parenquimatosa delgada, que es paralela al ajuste de la pleura, que vendría siendo este signo de acá, toda esta lineecita que les estoy mostrando acá. El siguiente signo es el signo de árbol en gemación. Se refiere a los nódulos centrolobulillares sólidos con líneas ramificadas cortas, contiguas, que se ven pues, en la TAC. Típicamente se respeta el intersticio subpleural interlobular. Es importante saber que este signo es bastante común en la bronquiolitis, particularmente en la bronquiolitis infecciosa, pero ocasionalmente se puede ver también en enfermedades arteriolales, como por ejemplo en los émbolos tumorales. Aquí vemos pues, dos imágenes que nos ejemplifican este signo. La primera es un atacar en una proyección axial de un paciente con una tuberculosis activa que muestra micronódulos centrolobulares sólidos agrupados y opacidades ramificadas en árbol en gemación en los lóbulos inferiores y superior derecho, compatibles con la diseminación endobronquial de la infección. Entonces aquí vemos en la imagen de la izquierda, vemos claramente pues este signo del árbol en gemación, vemos la ramificación pues como adyacente como a los nódulos. Al lado derecho es un paciente también con pues vemos una tacar en una proyección axial de un paciente con bronquiolitis por aspiración de lentejas que muestra opacidades centrolobulares y árbol en gemación bilaterales más notorias en el lóbulo superior derecho, como por ejemplo esta de aquí. Se ve la ramificación y pues los nódulos también. El signo de Westermarck, es importante saber que
Este signo tiene muy baja sensibilidad, se habla de una sensibilidad de más o menos del 10%, pero tiene una especificidad bastante alta, más o menos del 90%. Esto quiere decir que si vemos este signo, pues es bastante diciente de que hay algún problema. Este signo hace referencia a una oligoemia pulmonar focal distal a una embolia de un vaso pulmonar principal. Entonces la teoría pues detrás de este signo, como les mencioné, vendría siendo la obstrucción de la arteria pulmonar o la vasoconstricción distal en un pulmón hipóxico. Entonces lo que se ve es una hiperlucencia periférica focal secundaria a la oligoemia, que da resultado de una apariencia colapsada de los vasos distales a la oclusión. Aquí vemos una imagen, una radiografía, donde se evidencia pues una radiolucidez regional de la zona media superior izquierda con truncamiento de las marcas pulmonares normales del lado izquierdo y también vemos derrames pleurales bilaterales. Entonces simplemente pues lo que yo entendí es que es como un signo mucho más como periférico, por así decirlo. El siguiente signo es el signo del menisco. El signo del menisco es una radiolucidez en forma de media luna o circunferencial que rodea un nódulo o una masa. Este signo también se conoce como el casquete de aire, media luna de aire y el signo de monada. Describe, pues como les mencioné, describe el aire creciente que se puede ver en múltiples patologías. Se refiere pues a un menisco que se desarrolla entre el quiste, pues en algunas entidades como entre el quiste diatídico y la reacción que presenta el huésped frente a este quiste, que eso se llama el periciste, cuando el aire se diseca entre los dos. Entonces al lado izquierdo vemos una imagen compuesta por una radiografía PA, pues acá al lado izquierdo, y una TAC no contrastada en la proyección axial de un paciente con sarcoidosis que muestra un micetoma en el lóbulo superior derecho que desarrolla, pues acá vemos la línea negrita nos está señalando el micetoma y la línea azul curva nos está señalando el signo del menisco, el casquete de aire o el signo de la monada, que es característico pues, de este tipo de enfermedades. Al lado derecho pues estaríamos viendo lo mismo, vemos el micetoma que está señalado por la línea negra y vemos el signo del menisco señalado con la línea azul, que es el aire pues que se crea como entre el quiste. Al lado derecho, la otra imagen también es una imagen compuesta con por una TAC sin contraste en proyección axial. Vemos el paciente, pues vemos un micetoma en el lóbulo inferior derecho secundario a una infección micobacteriana no tuberculosa y vemos cómo se forma el signo de la media luna, el cual la migración pues de la bola de hongos a la porción pues como que no es dependiente de la cantidad. Entonces acá lo que vemos es que rotaron de posición al paciente, o sea, en una está en supino y en otra está en prono y vemos cómo la bola de hongos pues migra, pero el signo pues se mantiene. El siguiente signo es el signo cervicotorácico. Este signo es muy útil para determinar si una lesión mediasténica superior es anterior o posterior. El signo vendría siendo positivo para una masa situada anteriormente cuando se pierde definición por encima del nivel de las clavículas al ser recortada por los tejidos blandos del cuello. Es importante saber que el borde cefálico del mediastino anterior termina a nivel de las clavículas, mientras que el del mediastino posterior se extiende mucho más alto. Entonces acá en la primera imagen del lado izquierdo, bueno, acá antes de eso es importante saber que pues hay diferentes etiologías que nos pueden causar como este signo. Por ejemplo, las masas tiroideas intratorácicas tienden a ser bastante comunes, vasos tortuosos de cabeza del cuello, linfoma, linfangiomas, entre otros. Ahora sí, para hablar de las imágenes, entonces al lado izquierdo vemos una radiografía PA de un paciente con un gran bocio tiroideo con extensión intratorácica que muestra ensanchamiento del mediastino superior. Aquí la flecha lo que nos está mostrando vendría siendo los bordes de la lesión y y las flechas curvas vemos cómo a medida que esta lesión asciende por encima de las clavículas se va perdiendo completamente los bordes. Entonces este signo nos ayuda para orientarnos, para definir si la lesión está anterior o está posterior. Al lado derecho vemos una radiografía PA de un paciente con un bocio mediastínico.
muestre una masa de contorno bien definido. Acá nos está mostrando la flechita blanca, que se desvanece a medida que va pues, ascendiendo por encima de la clavícula. Entonces vendría siendo pues, el signo cérvico-torácico. Perdón, Daniel, antes que sigas, porque es que ya estás diciendo mucho mediastínico, no es de mediastinal, ¿no? Mediastínico es como la traducción del inglés, es Listo. mediastinal. ¿Listo? Listo. Muchas gracias por la corrección. Eh, el siguiente signo es el signo de la cometa. Es un signo pues, caracterizado en la TAC por opacidades curvilíneas que cursan hacia el ilio desde una masa pulmonar subpleural periférica. Este signo está clásicamente descrito en una telectasia redonda. Entonces aquí vemos pues, un ejemplo. Vemos una TAC con contraste que muestra pues una masa subpleural en el lóbulo inferior derecho, que vendría siendo la que está señalada por esta flechita, y observamos las diferentes estructuras broncovasculares curvilíneas que vendrían siendo pues el signo de la cometa, que vendrían siendo este de acá, así. El siguiente signo es el signo del halo en TAC. Entonces, ¿qué es este signo? Es una zona de atenuación en vidrio esmerilado que rodea el nódulo, la masa o la consolidación del tejido blando pulmonar. Este signo se puede ver en diferentes entidades, como por ejemplo las infecciosas, más que todo por enfermedades micóticas, micobacterias, rickettsia, virus, embolia séptica, también en algunas etiologías como inflamatorias, como por ejemplo la granulomatosis con poliangiitis, en una neumonía eosinofílica, neumonía organizada criptogénica, también en etiologías neoplásicas como el sarcoma de Kaposi, adenocarcinoma de pulmón, metástasis. Entonces aquí les pongo el ejemplo. En la izquierda vemos una TAC sin contraste en una proyección axial de un paciente con aspergilosis angioinvasiva que muestra pues un nódulo, que nos está señalando acá la flecha azul, nos está mostrando un nódulo de tejido blando en el lóbulo superior izquierdo con opacidades en vidrio esmerilado que pues acá nos estarían representando el signo del halo en la TAC. Al lado derecho vemos un paciente con una TAC contrastada en una proyección axial de un paciente con una histoplasmosis aguda que muestra lo mismo, un nódulo de tejido blando en el lóbulo superior derecho rodeado por opacidades en vidrio esmerilado que nos estaría señalando pues las flechitas curvas que vendría siendo lo que conocemos como el signo del halo. El siguiente signo es el signo del halo invertido. Me gustó colocarlo en este orden pues para que tengamos como claridad. Este, a diferencia del otro, vendría siendo lo contrario. Uno, pues, internamente lo que va a ver es la opacidad central en vidrio esmerilado, la cual se encuentra rodeado por una consolidación concéntrica o semilunar. Entonces aquí la primera imagen que vemos es una TAC contrastada en una proyección axial de un paciente con afectación pulmonar relacionada con la infección por COVID, que muestra opacidades peribroncovasculares en vidrio esmerilado, que vendría siendo este de aquí, y que está rodeado pues, por una consolidación que vendría siendo esta de acá, que está rodeando pues, el centro. Al lado derecho vemos una TAC contrastada en una proyección axial de un paciente de 81 años con un tromboembolismo pulmonar agudo que muestra unas consolidaciones nodulares subpleurales que exhiben el signo del halo invertido. Entonces acá vemos centralmente el patrón pues de vidrio esmerilado que está rodeado por la consolidación. El signo que continúa vendría siendo el signo del surco profundo. Es una radiolucidez en el seno costofrénico lateral, en una radiografía, en un decúbito supino y profundización del ángulo o el surco costofrénico lateral secundario neumotórax. Entonces es importante saber que el ángulo costofrénico se profundiza normalmente cuando el aire pleural se acumula lateralmente, produciendo pues el signo del surco profundo. Acá vemos un ejemplo de esto. Entonces aquí vemos una radiografía de tórax AP de un paciente con una arritmia cardíaca que requirió pues, reanimación cardiopulmonar
que muestra un neumotórax izquierdo que se manifiesta pues con el surco, con el signo del surco profundo, que vendría siendo esto de acá que les estoy mostrando. El signo que sigue se llama el signo de la almohadilla grasa, también conocido como el signo del sándwich o el signo de la galleta de Oreo. Este signo se da por pues es característico por una banda de densidad de agua mayor a 2 milímetros que representa el derrame pericárdico y separa las franjas de la grasa mediastínica y subepicárdica en la radiografía. Entonces es importante saber que este signo es bastante sugestivo pues, del derrame pericárdico. Aquí lo que estamos viendo entonces es lo que les mencioné, pues la banda de densidad de agua que está separada por las dos grasas. Entonces, por eso da como esa apariencia y por eso pues, también es conocido como el signo de la galleta de Oreo, pues como la crema y las dos caras pues, de la galleta, por así decirlo. El signo de dedo en guante, este signo se da por la impactación o secreción de mucosidad dentro de los bronquios dilatados, el cual pues asemeja como pues como esa apariencia de los dedos dentro de un guante. Entonces esta vendría siendo las imágenes. A la izquierda vemos una radiografía de tórax PA de una mujer de 42 años con aspergilosis broncopulmonar alérgica que muestra opacidades ramificadas, que vendría siendo estas de aquí, que exhiben pues el signo del dedo en guante. Al lado derecho pues se ve ya mucho más claro. Es una imagen, una proyección axial de una TAC contrastada en una proyección de máxima intensidad. Ajá. De un paciente con una metástasis endobronquial de un carcinoma renal de células claras que muestra una obstrucción bronquial en el lóbulo superior izquierdo y opacidades en las ramificaciones periféricas secundarias a un tumor obstructivo. Aquí vemos entonces claramente pues, el signo del dedo en guante. Vemos como pues, la impactación o sea, la impactación de las mucosidades como que generan esa apariencia de los dedos dentro de los guantes. El signo que continúa es el signo de la convergencia iliar. Entonces, este signo, pues hay veces es difícil diferenciar si una opacidad iliar o pariliar se debe a una arteria pulmonar prominente o a una masa mediastínica pariliar. Entonces, acá es importante saber que si las ramas de la arteria pulmonar son visibles a través de la opacidad y convergen hacia la cintura del corazón, entonces la opacidad se debe a una masa paramediastínica. Sin embargo, si las ramas de la arteria pulmonar conducen como hacia la prominencia como hacia el arco pulmonar, entonces sabemos que esto no es pues, secundario a una masa, sino que es secundario a una prominencia de la arteria pulmonar. No sé si me hice entender. Bueno, al lado izquierdo vemos una radiografía de tórax PA de una mujer de 76 años con hipertensión pulmonar de larga data que muestra un agrandamiento iliar bilateral y grandes ramas de la arteria pulmonar, que es lo que nos está mostrando pues las flechas que convergen hacia el lirio prominente, que vendría siendo esta de acá, que este vendría siendo el llamado signo pues, de la convergencia iliar. Entonces, en este caso, pues, sabemos que lo que estamos viendo no es secundario a una masa, sino que es secundario a un agrandamiento de la arteria pulmonar. Al lado Daniel, derecho, ajá, señor. pues ya que explicaste el signo y preguntaste, a ver si te han entendido, pregúntale a Karen a ver cómo lo entendió. ¿A Karen cuál? En la que está en radiografía. Ah, listo. Pues doctor, que este signo lo que nos ayuda es a interpretar si la masa es, si realmente esa opacidad que se ve ahí corresponde a una masa en el mediastino o es una prominencia de la arteria pulmonar. Entonces algo que me puede guiar es ver si puedo seguir el trayecto de los vasos pulmonares. ¿Y cómo sería si es de origen mediastinal? No lo vería, no vería el trayecto de los vasos. ¿Y si es de las arterias pulmonares? Le diría, vería que se va hacia como esa convergencia.
¿Qué decís, Daniel? Pues, o sea, simplemente es saber que cuando los vasos convergen hacia la cintura del corazón, pues uno podría sospechar que es una masa pariliar, pero cuando van hacia la prominencia pulmonar, o sea, hacia la arteria pulmonar, pues uno lo asume como si fuera el secundario del agrandamiento de la arteria pulmonar. ¿Sí, Karen? Ya, doctor. Sí, ya entendí. Que si se ve por detrás es porque no corresponde a la masa. Y si sí se ve, es porque sí. Es la prominencia de la pulmonar. Eso es de la arteria, son las arterias pulmonares que están grandes. Ok, listo. Muy bien. El signo de la superposición iliar, entonces una convexidad que se proyecta, una masa que se proyecta sobre el ilio a través del cual las arterias pulmonares ipsilaterales aún son visibles. Este signo es útil para definir si la masa se encuentra en el mediastino anterior o posterior o en el medio. Entonces acá pues vendría siendo como lo mismo. Si nosotros podemos ver las arterias pulmonares por medio como de esa opacidad, decimos que posiblemente la masa se encuentra anterior o posterior. Si no lo podemos ver es porque está ubicada en el medio. Así lo entendí yo. Sí, básicamente, sí. Entonces, si es superposición iliar, es una masa mediastinal. Y si es convergencia iliar, son arterias pulmonares. ¿Ya? Perfecto. Entonces aquí vemos una radiografía PA de un paciente con un timoma, muestra una convexidad iliar o pues una masa iliar izquierda a través de la cual todavía se pueden identificar los vasos iliares izquierdos. Este vendría siendo pues el llamado signo de la superposición iliar, indicativo de que la masa se encuentra anterior o posterior al ilio. Sí, lo repetiste, pero bueno. Ah, qué pena. El signo que sí, que es el signo del borde incompleto, es un signo radiográfico basado en las características del borde de la lesión. Entonces, es una combinación de bordes bien definidos y mal definidos. Los bien definidos están delineados por el aire pulmonar o el ambiental y los mal definidos en continuidad con la pleura adyacente, el mediastino y la pared torácica. Este implica una localización de la lesión extrapulmonar. Entonces acá al lado izquierdo vemos una radiografía de tórax PA de un paciente con líquido pleural loculado en la fisura mayor derecha que muestra bordes de la lesión bien definidos, que lo está señalando la flecha azul, y mal definidos a medida que la acumulación de líquido se acerca a la pared torácica y su imagen se vuelve como más obtusa. Entonces acá vemos pues los bordes súper bien definidos y aquí superiormente vemos que ya no tenemos pues bordes tan definidos. Entonces tendría siendo el signo del borde incompleto, que lo que nos muestra es una lesión extrapleural. Acá al lado derecho vemos una imagen compuesta con una radiografía de tórax PA, que vendría siendo la izquierda. Lo mismo, vemos unos bordes definidos y superiormente vemos cómo los bordes se van perdiendo. Y lo que nos muestra la TAC de tórax sin contraste en proyección axial es que era secundario pues, a un lipoma de la pared torácica. El signo que continúa es el signo de Lutz-Sichel. Es una radiolucencia semilunar que delimita el arco órtico en la radiografía frontal secundaria a una telectasia del lóbulo superior izquierdo. Entonces aquí en la imagen, pues en la imagen de la derecha nos ejemplifica mucho mejor. Vemos un aumento en la opacidad en la zona media y superior con una lucidez asociada que rodea el arco órtico que vendría siendo este, y pues la línea punteada roja nos haría como el signo de Lutz-Sichel, que es el que se presenta en las atelectasias del lóbulo superior izquierdo. Acá lo vemos pues sin las linecitas, un poquito más claro que vendría siendo este. Acá vemos el signo de Rigler y el signo de la cúpula. El signo de Rigler es un signo pues ambos son signos de neumoperitoneo. El signo de Rigler nos permite la visualización de ambos lados de la pared intestinal. Y el signo de la cúpula es otro signo también de neumoperitoneo acumulado debajo del tendón central del diafragma. Entonces al lado izquierdo vemos ambos signos. Al lado izquierdo
como hacia el lado izquierdo pues de la imagen, bueno, el lado derecho. Vemos una radiografía de tórax en una proyección anteroposterior en decúbito supino de un paciente con un gran neumoperitoneo de una perforación de una víscera hueca que muestra la visualización de ambos lados de la pared intestinal en el cuadrante superior derecho. Este vendría siendo entonces el signo de Rigler. Acá vemos cómo podemos observar las dos paredes de las asas intestinales. Y adicional a esto vemos una translucidez curvilínea del gas acumulado a lo largo del cuadrante central del tendón del diafragma, que vendría siendo el signo de la cúpula. Esto siempre es muy importante y siempre tienden como a separarlo del signo que vimos inicialmente del neumoperitoneo, del signo del diafragma continuo. Entonces siempre los como que hacen un hincapié como para uno poderlos distinguir bien. Al lado derecho vemos una radiografía de tórax PA, donde se muestra un gran neumoperitoneo en el cuadrante superior derecho, en donde lo mismo se puede ver ambos bordes de las asas intestinales, lo cual correspondería al signo de Rigler. El signo de Golden es un signo que muestra la coexistencia del desplazamiento superomedial de la cisura menor y una masa iliar en el marco de una telectasia del lóbulo superior derecho. Digamos que pues yo como que lo entendí sí, como que lo entendí como que vendría siendo lo contrario al signo de Lutz-Ziffel, porque uno es en el izquierdo y la S de Golden vendría siendo una telectasia del lóbulo superior, pero ya del pulmón derecho. Entonces aquí vemos un ejemplo del signo de la S de Golden. Es una radiografía de tórax PA de un paciente con cáncer de pulmón en el lóbulo superior derecho central, que muestra la telectasia en el lóbulo superior derecho, que vendría siendo esta opacidad que vemos acá, con desplazamiento superior de la cisura menor, que nos indica esta flecha, y una convexidad medial producida por la masa central, que vendría siendo esta otra curva, formando la S invertida o S de Golden, que es pues, como lo conocemos. El que sigue es el signo del anillo de sello, es un signo pues sugestivo de las bronquiectasias. Entonces es importante saber que la morfología, pues es una morfología característica en la TAC de las vías respiratorias dilatadas y de la arteria pulmonar adyacente. Entonces aquí lo que nos muestra el signo es pues la formita del anillo vendría siendo la vía aérea dilatada y como la piedrita que uno llama vendría siendo la arteria pulmonar como adyacente. Entonces nos genera como ese signo del anillo de sello, así lo conocen. Entonces, al lado izquierdo vemos una TAC contrastada en una proyección axial de un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica e infección recurrente que muestra bronquiectasias en el lóbulo superior izquierdo, que presenta pues el signo del anillo de sello, que fue el que les mencioné pues anteriormente. Pues bronquio dilatado y arteria pulmonar adyacente. Al lado derecho vemos una TAC sin contraste en una proyección axial de un paciente 34 años de edad con una colitis ulcerosa y bronquiectasias que muestra pues el mismo signo. Vía aérea dilatada, vía aérea dilatada con la arteria pulmonar subyacente, generando pues el signo del anillo de sello. El signo de la silueta, se da cuando dos estructuras entran en contacto directo y tienen una densidad similar, lo cual impide que se pueda distinguir entre sí. Entonces, la lesión intratorácica contigua anatómicamente con el borde del corazón, la aorta o el diafragma va a borrar este borde. Entonces, es importante saber que pérdidas de los bordes anatómicos son bastante sugestivos pues, del signo de la silueta. Entonces, al lado izquierdo vemos una radiografía de tórax posterior anterior de un paciente con un síndrome de inmunodeficiencia adquirida y una neumonía por un Staphylococcus aureus que muestra una consolidación apical izquierda, el cual oscurece pues el arco aórtico adyacente. Acá vemos que pues no se puede visualizar. Al lado derecho vemos una radiografía de tórax PA de un paciente con lupus eritematoso sistémico que muestra un derrame pleural izquierdo moderado, el cual nos borra pues el ángulo costofrénico el ángulo costofrénico y pues el diafragma de ese lado. Entonces esto pues vendría siendo ambos ejemplos del signo de la silueta.
Listo, ahora lo que continúa de la charla es, vamos a hablar acerca de las atelectasias. Entonces, antes de hablar de las atelectasias, me parece importante tener en cuenta algunos conceptos súper fundamentales, como por ejemplo la capacidad total pulmonar, vendría siendo el volumen pulmonar total al final de una máxima inspiración. Generalmente este volumen tiende a ser 6 litros, sin embargo, pues este parámetro puede variar. Teniendo en cuenta como algunos parámetros, como por ejemplo la edad, el sexo o la composición corporal. Es importante saber que la radiografía nos provee una estimación subjetiva de la capacidad total pulmonar. Ya para hablar pues de las atelectasias, entonces la atelectasia deriva del griego ateles, que equivale a imperfecto, y ectasis, que vendría siendo expansión. Entonces se refiere al colapso o expansión incompleta del parénquima pulmonar, que generalmente pues tiende a ser reversible. Esta pérdida del volumen puede ser completa de todo el pulmón, lobar, segmentaria o subsegmental. Hay diferentes tipos de atelectasias. Está la obstructiva, que tiende a ser la más común. Está la no obstructiva, que se subdivide en compresión, relajación, adhesiva, cicatrización, atelectasia de reemplazo. Hay otros tipos, como por ejemplo la del síndrome del lóbulo medio, la redonda, la inducida por osteofitos, y ellos hacen un hincapié especial en las atelectasias posoperatorias. En cuanto a la atelectasia obstructiva, es también conocida como atelectasia de reabsorción, y ocurre cuando hay una obstrucción de la línea de la vía aérea luminal en algún lugar entre la tráquea y los alveolos. Esto permite que se absorba el gas distal. Entonces, debido a que la perfusión pulmonar no se altera, la captación de gas hacia la sangre continúa mientras no ingresa gas adicional a los espacios aéreos afectados. Sin embargo, cuando se reabsorbe todo el gas, pues se produce la atelectasia completa. Hay diferentes entidades que lo pueden producir, como por ejemplo los tumores, y neoplasias, los tapones de moco, los tubos endotraqueales mal posicionados y los cuerpos extraños aspirados. Aquí es importante saber que la administración de altas concentraciones de inspiratorias de oxígeno van a exacerbar este proceso, porque el oxígeno se absorbe rápidamente. Como pues todos sabemos, el aire ambiental tiene un porcentaje pues bastante alto del nitrógeno, y el nitrógeno es un gas que se absorbe mucho más lentamente en la sangre. Debido a esto, un paciente que sufra pues una obstrucción completa de la vía aérea, pero se encuentra al aire ambiente, pues él se va a demorar aproximadamente unas 18 o unas 24 horas en realizar un colapso total, por lo que les expliqué anteriormente, porque el nitrógeno pues se absorbe más lentamente, a diferencia del oxígeno. Mientras que un paciente que está con una obstrucción completa, como el caso que les mencioné anteriormente, pero se encuentra con una FiO2 súper aumentada de oxígeno, pues posiblemente vaya a realizar un colapso mucho más rápido que el paciente que les expuse anteriormente. Entonces, son conceptos pues como importantes a tener en cuenta. Ya para hablar entonces de las que no son obstructivas, entonces vemos la atelectasia por compresión. Esta se da por un aumento de la presión sobre el pulmón, que provoca el colapso alveolar. Es importante saber que durante la respiración normal, las excursiones diafragmáticas producen unas presiones intrapleurales y alveolares disminuidas, lo cual nos va a facilitar el tránsito pasivo del aire hacia el pulmón. Sin embargo, en algunas condiciones, como por ejemplo los pacientes hospitalizados que se encuentran casi siempre en decúbito supino, o los pacientes que están siendo sometidos o que fueron sometidos a anestesia general, lo que pasa es que ellos presentan una cefalización del diafragma, lo cual va a reducir estas diferencias de los gradientes de presión, y van a predisponer a la atelectasia. La otra es la atelectasia de relajación. Se produce como una consecuencia de procesos pleurales que ocupan espacio y dan como resultado la pérdida del contacto entre las pleuras parietal y visceral, que normalmente se encuentran opuestas. Un ejemplo de esto es el neumotórax y el derrame pleural. Las atelectasias adhesivas. Estas atelectasias adhesivas están relacionadas con la deficiencia del surfactante, ya sea por su disponibilidad, por una anomalía del mismo o por la distribución. Es importante saber que las alteraciones del surfactante se manifiestan como un aumento de la tensión superficial alveolar, que van a predisponer al colapso alveolar. Esta entidad se puede ver en el síndrome de dificultad respiratoria en los prematuros, en el síndrome de dificultad respiratoria del adulto,
en neumonía y en TEP, y pues entre otras patologías asociadas. Otra de las atelectasias es la atelectasia de cicatrización. Esta generalmente es secundaria a fibrosis, la cual produce retracción pulmonar y pérdida del volumen. Es importante saber que estas fuerzas retráctiles pueden actuar sobre las vías respiratorias y pueden terminar produciendo bronquiectasias. Las atelectasias por cicatrización pueden ser localizadas o multifocales y se caracteriza por una distorsión arquitectónica asociada. Hay diferentes patologías que se asocian a esto, pues más que todas las que generan fibrosis o destrucción pulmonar, como por ejemplo la radiación, infecciones crónicas o inflamación crónica. Acá vemos una imagen que ejemplifica este tipo de atelectasia. Entonces vemos un TAC con contraste y una proyección axial que muestra una atelectasia del lóbulo superior derecho con fibrosis densa y bronquiectasia por tracción, que es lo que nos está señalando aquí las dos flechas curvas compatibles con una atelectasia cicatricial. Ajá. En la imagen de la derecha vemos una radiografía de tórax PA de un paciente con tuberculosis curada que muestra una opacidad heterogénea en el lóbulo superior derecho con pérdida del volumen asociado y retracción iliar, distorsión arquitectónica intrínseca y bronquiectasia por tracción, que es lo que nos estaría también mostrando aquí la curva. Que esto también vendría siendo pues típico de la atelectasia cicatricial, como les mencioné anteriormente. La atelectasia que sigue es una atelectasia por reemplazo. En realidad dicen que esta entidad es bastante inusual. Un gran número, pues se refiere a que un gran número de alvéolos son reemplazados por tumor. Se ha visto que, que la malignidad prototípica en desarrollar esta atelectasia es el adenocarcinoma mucinoso invasivo pulmonar primario. La otra atelectasia es la atelectasia inducida por osteofitos. Son, pues generalmente se identifican pacientes asintomáticos que se les realiza algún tipo de TAC y generalmente se encuentran en el lóbulo inferior derecho. Se manifiesta como anomalías intersticiales focales y aumento de la atenuación en el parénquima pulmonar subpleural adyacente a osteofitos exuberantes, y esto se considera como uno de los cambios pulmonares relacionados con la edad, el cual reportan pues que es bien conocido en la literatura. Otra de las atelectasias vendría siendo la atelectasia redonda. Esta se produce cuando el pulmón atelectásico consolidado adopta una configuración redondeada y aparece con más frecuencia en las regiones posteriores de los lóbulos inferiores. Entonces, esta se manifiesta como una masa pulmonar subpleural de tamaño variable y puede simular un cáncer de pulmón. Sin embargo, la identificación por imágenes de las características morfológicas típicas, como por ejemplo el tamaño estable, la ubicación subpleural, el engrosamiento pleural adyacente y el signo de la cola de cometa, como se lo mencioné anteriormente, permite un diagnóstico por imagen pues, bastante asertivo. Generalmente esta atelectasia redonda es causada por una exposición al asbesto. Acá vemos un ejemplo de esta atelectasia. Entonces, al lado izquierdo vemos una TAC en proyección axial que muestra una lesión similar a una masa periférica redondeada, que vendría mostrando pues la flechita azul en el lóbulo inferior izquierdo subpleural, y posterior a este pues se muestra el signo de la cola de cometa, que ya se los mencioné anteriormente, lo cual es bastante diciente pues de una atelectasia redondeada. Acá al lado derecho, pues vemos una imagen del mismo paciente, donde se muestra una alta atenuación del punto pleural adyacente, que es lo que nos estaría mostrando aquí la flechita blanca. Los otros tipos de atelectasia, el primero que vemos es el síndrome del lóbulo medio. Este se refiere a la atelectasia del lóbulo medio crónica o recurrente. Como en otros tipos de atelectasias, hay unas causas obstructivas y unas causas no obstructivas. Dentro de las causas obstructivas se encuentra casi siempre la linfadenopatía adyacente, mientras que las causas no obstructivas se pueden asociar con procesos inflamatorios y anomalías anatómicas. Es importante saber que un pulmón crónicamente atelectásico puede desarrollar bronquiectasias intrínsecas. Entonces acá es importante la atelectasia posoperatoria. Ellos le hacen como un reconocimiento bastante pues particular,
porque es una complicación quirúrgica bien conocida, con una importante morbimortalidad cuando no es tratada. Se ha visto que la atelectasia posoperatoria afecta a casi el 90% de los pacientes que fueron sometidos a anestesia general y ocurre entre las primeras 72 horas posteriores al procedimiento. Hay unos factores contribuyentes adicionales a desarrollar este tipo de atelectasias que incluyen, por ejemplo, la obesidad, la edad avanzada, las secreciones retenidas y el edema pleural. También otro tipo de condiciones, como por ejemplo el tipo de cirugía. Se ha visto que las cirugías, digamos, abdominales, las torácicas y más que todo las cardíacas, se asocian pues, a este tipo como de atelectasia. Hay unos factores también que nos ayudan como unos factores protectores, podríamos llamar. Por ejemplo, pues la edad temprana, un peso normal, cirugías que no sean abdominales, ni torácicas, ni cardíacas. Hablaban también de un adecuado control del dolor, evitar opiáceos de larga acción y bloqueadores neuromusculares. Y también había unas estrategias como, por ejemplo, la bipedestación, pues sí, la deambulación temprana o bipedestación como temprana, y también toda la parte del acompañamiento con terapia respiratoria para evitar pues, las complicaciones de esta atelectasia. Acá es importante saber cuando leemos el tema de las atelectasias, ellos hablan de unos signos clásicos de las atelectasias que vendrían siendo pues, signos que ya mencionamos anteriormente, como el signo S de Golden, como lo vimos, se manifiestan las atelectasias del lóbulo superior derecho, el signo de Lutz-Sichel, que se manifiesta en el lóbulo superior izquierdo, y el signo del pico justafrénico, que se manifiesta en los lóbulos superiores. Adicional a esto, refieren también una existencia de unos signos directos, que vendría siendo el desplazamiento de las cisuras y la aglomeración broncovascular, y unos signos indirectos, como por ejemplo la aproximación de las costillas, la opacidad pulmonar, desplazamiento mediasténico ipsilateral, hiperinsuflación y la hiperinsuflación compensadora de los lóbulos adyacentes. Entonces, a la hora de abordar pues, una imagen, es importante tener como todo este tipo de signos para llenarlos como de motivos y de pronto poder diagnosticar asertivamente una atelectasia. También es importante saber que hay muchas atelectasias que se pueden ver en una de las proyecciones, pues digamos, hay unas que se nos facilitan verlas en las proyecciones AP y otras que se nos facilitan verlas en las proyecciones laterales. Entonces, también es importante pues tenerlo en cuenta. A continuación vemos, pues acá simplemente les quiero mostrar como un grafiquito que muestra una atelectasia progresiva del lóbulo superior derecho con desplazamiento cranomedial de la cisura menor en la vista PA y desplazamiento anteromedial de la cisura mayor en la vista lateral. Entonces a la izquierda pues vemos el grafiquito que les mencioné anteriormente. A la derecha vemos las imágenes, una imagen compuesta con radiografías de tórax posterior anterior al lado izquierdo y al lado derecho, que muestra una atelectasia en el lóbulo superior derecho, secundaria a un cáncer obstructivo en este mismo lóbulo. Entonces, aquí es importante también saber que, pues acá vemos cómo se genera la retracción pues, de las cisuras, que es bastante disidente de la atelectasia del lóbulo superior derecho. Y adicional a esto, pues que me llamó la atención, también vemos aquí el signo del pico yuxtafrénico, como para llenarnos pues, de más motivos. Al lado derecho vemos la misma atelectasia del lóbulo superior derecho, pues con el desplazamiento anteromedial de la cisura mayor. La siguiente vendría siendo la atelectasia del lóbulo medio. Entonces lo mismo, al lado izquierdo vemos una grafiquita de la atelectasia pues, progresiva del lóbulo medio, de cómo se ve en la vista posterior anterior y de cómo se ve en la vista lateral. Al lado derecho ya vemos las imágenes, entonces vemos una imagen compuesta con una radiografía de tórax en proyección posterior anterior y lateral, que muestra el oscurecimiento del borde derecho del corazón en la vista PA. Digamos que la atelectasia del lóbulo medio es mucho más fácil verla en una radiografía lateral que en una radiografía PA, pero básicamente pues vemos como el borde del corazón derecho se pierde por esta atelectasia, y al lado izquierdo pues ya vemos la opacidad triangular, característica pues de este tipo de atelectasias del lóbulo medio. La atelectasia del lóbulo inferior derecho, entonces al lado izquierdo lo mismo, vemos el grafiquito que nos muestra la atelectasia progresiva de este lóbulo.
la diferencia, pues diferenciando cómo se da el desplazamiento en la vista posterior anterior y en la vista lateral. Y al lado derecho vemos las imágenes, entonces vemos una imagen compuesta con una radiografía de tórax PA y lateral que muestra la atelectasia del lóbulo inferior derecho con desplazamiento de la cisura mayor, que vendría siendo la flecha de la flecha curva, y la cisura menor, que vendría siendo la flechita recta, y oscurecimiento del hemidiafragma derecho. Entonces acá vemos pues la parte de la atelectasia del lóbulo inferior izquierdo en la proyección PA, y lo mismo aquí en la del lóbulo inferior izquierdo, pero ya en la lateral. En cuanto a la atelectasia del lóbulo superior izquierdo, pues ya vimos que acá tiende a verse el signo de Lutz-Ziffel. Al lado izquierdo vemos el grafiquito donde nos muestra la atelectasia progresiva del lóbulo superior izquierdo y cómo se manifiestan, pues, cómo se comportan toda la parte de las fisuras, tanto en la vista posterior anterior como en la vista lateral. Ya ya al lado derecho vemos las dos imágenes compuestas, radiografía posterior anterior y radiografía lateral. Aquí vemos, pues acá vemos toda la parte como de la atelectasia del lóbulo superior izquierdo, la cual es mucho más evidente ya en la radiografía lateral, con un desplazamiento como medial y anterior de la cisura, pues de la cisura, el cual nos genera como esta imagen que es bastante característica. La atelectasia del del lóbulo inferior izquierdo, entonces lo mismo, acá a la izquierda pues vemos un grafiquito de cómo se va dando progresivamente esta atelectasia. Al lado derecho ya vemos las imágenes, entonces vemos una imagen compuesta con una radiografía de tórax posterior anterior y una radiografía lateral que muestra la atelectasia del lóbulo inferior izquierdo, la cual se manifiesta con un aumento sutil de la opacidad sobre la columna torácica inferior y oscurece el hemidiafragma izquierdo adyacente elevado. Entonces, acá se puede ver importante esto. En la literatura también describen la atelectasia del lóbulo inferior izquierdo, un signo que se llama como el signo del velero, pues que es característico también de este tipo de atelectasias. Ya son imagencitas, pues, como para ejemplificar las atelectasias obstructivas. Entonces, al lado izquierdo vemos un paciente con un SA pulmonar. Vemos el signo, pues, bastante diciente de la S de Golden, que es muy diciente de la atelectasia del lóbulo superior derecho. Entonces, acá vemos, pues, la parte de arribita, como les había mencionado anteriormente, hace referencia al desplazamiento de la cisura, y el contorno que se hace inferiormente ya es secundario al contorno que genera la masa. Acá pues vemos otros ejemplos, por ejemplo las secreciones endobronquiales. Entonces a la izquierda vemos una radiografía de tórax posterior anterior de un paciente con obstrucción de las secreciones endotraqueales que muestra una atelectasia en los lóbulos medios e inferior con bronquiectasia intrínseca, que vendría siendo pues pues la bronquiectasia es lo que nos señala acá la flechita negra. Y acá vemos como toda la atelectasia nos borra como sí, exacto, como el signo de silueta, nos borra pues el contorno del corazón pues derecho. Al lado derecho vemos una radiografía de tórax PA, donde se muestra un tubo endotraqueal mal colocado en la punta del bronquio principal derecho, que es lo que nos señala esta flechita acá, con los cambios atelectásicos resultantes, que es lo que nos está señalando la flecha como gordita azul. Acá vemos un derrame pleural, neumotórax, engrosamiento pleural. Al lado izquierdo vemos una radiografía PA que muestra un neumotórax derecho pues masivo, secundario a una atelectasia pulmonar derecha completa, el cual nos está generando pues un derrame pleural derecho maligno masivo, y observamos cómo se da un desplazamiento mediasténico contralateral debido al efecto de masa de este derrame. Al lado derecho vemos, es una radiografía anteroposterior, un paciente con dolor torácico y disnea que muestra un grado neumotórax izquierdo
atención con una atelectasia pulmonar izquierda marcada y un efecto de la masa en el mediastino. Entonces acá pues vemos la atelectasia mostrada pues por las flechitas. Este es por un cuerpo extraño, entonces al lado derecho es de un paciente es una TAC contrastada en una proyección axial de un paciente de 80 años que aspiró pues como una empasta dental y presentó una opacidad en el lóbulo superior izquierdo que muestra el cuerpo extraño acá señalado, lo cual genera pues una atelectasia secundaria al cuerpo extraño, que es la que nos señala acá la flechita. Y eso es todo.